Bueno, hermanos, primeramente les saludo en el amor del Señor. Nunca me ha gustado negar ni esconder lo que siento, así que voy a confesar que he hecho miles de cosas en mi vida, me he presentado delante de mucha gente, pero cada vez que tengo que hacerlo, cualquiera sea el contexto, estoy muy nervioso. Ya, básicamente es eso. Pero aún así, el mandato que me ha dado el Señor es claro. Ya eso vengo ahora, a predicar la palabra del Señor. Hoy día nos toca hablar sobre la alegría que podemos encontrar en la santidad. Y para esto vamos a ir a nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 3, versículo 12, hasta el capítulo 4, versículo 1. Les doy un momento para que lo busquen. También lo tendrán ahí proyectado en las pantallas. He tratado de seguir el mismo formato de PowerPoint que seguía el pastor Diego. Bueno, la palabra del Señor dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. La verdad es que está muy claro. Bastaría con que me bajara del púlpito y el Señor ya no habló. Pero nuestro deber como predicadores de la palabra del Señor es poder de alguna forma presentarle a ustedes, ¿cierto?, qué es lo que nos está diciendo, escudriñando en este pasaje. Y nosotros podemos ver acá que Pablo también nos está presentando una salvación que está en tres tiempos: tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. En el pasado está nuestra justificación, dice el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. El futuro, la glorificación, como decía el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estamos acá, entre medio de estas dos cosas. De un pasado por la obra de Cristo en el cual hemos sido justificados, y un futuro en donde nuestros cuerpos serán glorificados y ya no habrá ni una pizca de pecado en nuestras vidas, porque allá en el cielo el pecado no entra. Nuestro presente, ¿cierto?, vendría siendo nuestro trabajo en la santificación. Santificación que nosotros también consideramos como crecer espiritualmente. Y la verdad es que muchas veces nos parece agotador. Y también
cuando fallamos en esto, nos produce profundas tristezas. Profundas tristezas. Pero a nosotros, hermanos, nos corresponde ocuparnos en nuestra salvación, que ya fue consumada por la obra de Cristo. Implica también que nos arrepintamos de nuestros pecados, que aprendamos de nuestros errores, que crezcamos espiritualmente, pero que cambiemos nuestro estilo de vida. Y esto, sin duda que es agotador. También, muchas veces malentendemos la santificación. No la tenemos que ver ni como un estado ni como una condición. Más bien es un proceso de cambio, de aprendizaje y asimilación del ejemplo de Jesús. No es que digamos, ¿cierto? Creo que lo estoy haciendo bastante bien y he llegado a ser un excelente hijo de Dios. Más bien, lo que debemos decir es, tengo mucho trabajo por delante. Tenemos que entender también la santificación como una marca distintiva del cristiano. Y aquí quiero ser bastante claro y quiero que mastiquemos esta idea de que es un proceso y no un estado, sino que una vida de aprendizaje. El que no es cristiano no va a buscar la santificación y va a ser como un agua o un pozo de agua estancada. Usted sabe lo que le pasa al agua estancada, ¿cierto? Se enmohece, y ahí puse unas imágenes de agua estancada, lo mejor que pude encontrar. ¿Ya? El punto es que si usted no se mueve por su santificación, el pecado va a comenzar a oprimir de tal forma que usted no va a poder escapar de ese círculo vicioso del pecado. Por ende, el pecado va a crecer dentro de usted y lo va a dejar en una mala condición y va a ser inservible como lo es un agua estancada. Por otro lado, la marca distintiva del cristiano es que dentro de él tiene ríos de agua viva que fluyen constantemente. Está entonces en un proceso constante de aprendizaje y crecimiento, porque estas aguas no están estancadas. Está día a día renovándose. ¿Cómo? Leyendo las Escrituras, practicando las Escrituras, y está moviéndose cada día activamente hacia la dirección que las Escrituras nos indican. Entonces, la palabra de Dios en nosotros es como un río de agua viva que nos mueve a ser cada día un agua renovada que no se estanca. Un agua renovada que está limpia y que sirve en el reino de Dios. Entonces podríamos hablar de que el pecado, ¿cierto? Y también la santificación es como una espiral que tiene consecuencias. Por una parte tenemos al pecado, que en su espiral, en su círculo vicioso, nos lleva hasta la amargura. Por otro lado tenemos la santidad, que cuando nosotros obedecemos a Cristo, cuando incluso no queremos o cuando incluso no sentimos las ganas de obedecer, nuestros sentimientos se ordenan, porque el Señor los ordena y nos produce alegría. Y aquí hay un punto que a mí hace un tiempo atrás me marcó mucho ruido. Y creo tal vez que es un poco polémico, pero la verdad es que puede ser eso solamente en mi cabeza. ¿Ya? Resulta que nosotros muchas veces estamos dentro de una autopercepción que nos deteriora y que nos estanca. ¿Por qué le digo esto? Porque ante los ojos de Dios, nosotros somos considerados santos y perfectos. Dice el versículo 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y bueno, el Señor nos ha hecho una nueva criatura y nos ha dotado de todo lo necesario para poder vivir de una manera santa. Y debemos entender que todo esto de vivir de una manera santa lo vamos a poder hacer solamente en una total dependencia del Señor. Y esto debe ser una alegría para nosotros, pero también debe ser un motor de cambio que nos lleva a movernos
ya esforzarnos en la santificación, una salvación ya consumada, una santificación que no depende de nuestras fuerzas, sino que de Dios. Y ya no somos esa vieja criatura, porque hoy tenemos vida nueva. Tenemos todo lo necesario para enfrentar al viejo hombre y dejarlo atrás. Ni siquiera Dios nos mira de una manera contraria. Dios nos mira santos y perfectos. Nos considera hijos suyos, una nación santa. Pero muchas veces puedo observar en mí y en muchos otros hermanos que dejamos de mirar a Cristo, nos miramos a nosotros mismos, a nuestros pecados, olvidando todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y nos repetimos constantemente que somos pecadores. Y abrazamos muchas veces más la doctrina de la depravación total que la obra de Cristo. Y quiero ser muy claro con esto, no quiero que me malentienda, porque yo abrazo la doctrina de la depravación total. La creo, es bíblica. Lo que intento decirles es que para los que estamos en Cristo, ese estado es nuestro pasado. Ese estado es nuestro pasado, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. En ocasiones abrazamos más de la cuenta la depravación total y se nos convierte en una falsa humildad y en la excusa perfecta para conformarnos con nuestros pecados y no trabajar en la santificación. Nos autopercibimos como los más pecadores del mundo. Y aunque esto puede llegar a ser verdad, olvidamos la maravillosa obra de Cristo, que nos dio la vida eterna y nos ha hecho nueva criatura. Y en esta forma falsamente humilde de vivir, nos deterioramos y nos estancamos. Y el trabajo de la santificación se vuelve cada vez más pesado y hasta incluso llegamos a pensar que es imposible. O incluso algunos han llegado a retroceder. Entonces, olvidamos que el Señor ya nos llama santos, que nos ha hecho nueva criatura. Y porfiamos, y nos parece más fácil porfiar en nuestros pecados, y entramos en esta espiral descendente en donde nos sentimos amargados, estancados, deteriorados, ¿cierto? Porque no hemos trabajado y hemos perdido el gozo y la alegría por no trabajar en la santidad y por sacar los ojos de nuestra meta, que es Cristo. Y dejando esto claro, que somos nueva criatura y que debemos esforzarnos en nuestra nueva identidad y que esto nos da alegría, volvamos al tema central de hoy, que es la santificación, esto de crecer espiritualmente. Esto será el elemento central de este sermón y lo primero que necesitamos saber en cuanto a la santificación, es que es un proceso permanente. Pablo nos dice acá, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y es que en esta vida no es posible llegar a ser perfectos, aunque debemos esforzarnos por serlo. Eso está claro, ¿cierto? No vamos a llegar a ser perfectos en esta vida. Y sí lo llegaremos a hacer cuando estemos en ese estado de glorificación en nuestro futuro, cuando nuestros cuerpos sean glorificados por el Señor. Allí seremos perfectos, pero mientras vivamos acá, nunca llegaremos a ser perfectos. Pero esto no debe ser una excusa para no trabajar en la santificación, sino que al contrario, el que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Debemos esforzarnos en la santificación. Pensemos en el mismo apóstol Pablo, que con todo ese currículum que el pastor nos decía en ocasiones anteriores, no se le podía reprochar nada probablemente porque era el que más obedecía los mandamientos. Él mismo reconoce no haberlo alcanzado ya este estado de perfección. Y esto indica que, como Él, debemos esforzarnos cada día en nuestra santificación. Conscientes, humildes, conscientes, ¿cierto?, de que siempre habrá algo que aprender. Siempre habrá algo que aprender. Porque para Pablo había siempre algo que aprender.
y por lo cual velar. Siempre hay lecciones que pueden aplicarse y pecados que pueden esquivarse. Entonces la santificación es un proceso permanente de aprendizaje, de arrepentimiento, de cambio y de resistencia. Mientras nuestros cuerpos no sean glorificados, aún van a persistir malos deseos y aún van a persistir concupiscencias que debemos resistir. Y siempre recuerdo, si mal no recuerdo, cuando José escapa y resiste a la mujer y sale corriendo. ¿José o Josué? ¿Quién me ayuda? Pero usted me entiende. Eso es lo importante. Entonces, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya el 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por otro lado, tenemos también la madurez, que la madurez y el crecer espiritualmente es ser consciente de este pecado que está en nosotros. A primera vista, las palabras de Pablo parecieran ser arrogantes, ¿cierto? Sean imitadores de mí, como diciendo yo soy perfecto, maduro, imítenme. Pero al contrario, lo que Pablo estaba diciendo era, efectivamente, yo no soy perfecto, y la madurez por definición es ser consciente de que soy pecador. Pablo estaba pidiendo que lo imitaran reconociendo y confesando sus pecados con humildad. Siendo un estudiante, y a mí me gusta que nos consideremos de esta forma, como estudiantes que continuamente aprendemos, crecemos y cambiamos. Pablo no esconde su pecado, lo reconoce, lo detecta, detiene su camino, analiza su vida con el fin de mejorar su servicio y amor a Dios. Entonces, debemos ser conscientes que ya no nos domina el pecado, que en nuestra nueva naturaleza Dios nos ha dotado de todo para vencer al pecado, que debemos resistirle, pero no olvidemos que todavía también hay pecado en nosotros con el cual debemos luchar cada día. También debemos considerar aquellas excusas que nosotros ponemos frente al pecado. Ninguno de nosotros cometería el error de reconocerse como un cristiano perfecto. Como ya dije, en la doctrina de la depravación total nosotros reconocemos que hay pecado en nosotros, ¿cierto? Sabemos lo que somos, pero en nuestro actuar implícitamente nos creemos perfectos. Y cuando cometemos un error y somos confrontados por el pecado que hemos cometido, muchas veces presentamos excusas y nos defendemos, por ejemplo. Yo no quise decir eso. O le echamos la culpa a alguien más. Es culpa de Eva, la mujer que me diste. Ponemos excusas tales como, es que así soy, es mi personalidad, a esta edad ya no voy a cambiar. Mi papá hacía lo mismo, así que lo llevo en la sangre. O es culpa de la depravación total. Madurez es decir, bueno, he pecado, tienes razón, pero me arrepiento, pido perdón, prometo y voy a esforzarme y voy a actuar para cambiar. Agradezco que me hayas hecho ver que estaba equivocado. ¿Sabes qué? Nadie ha tenido el coraje de enfrentarme de esa manera. No pongamos excusa delante de nuestro pecado. El punto 2, ¿cómo madurar? Si estamos hablando de crecer espiritualmente, entonces, ¿cómo crecemos, ¿cómo crecemos, cierto?
espiritualmente, cómo trabajamos en nuestra santificación. Primero, olvidando lo que queda atrás. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y aquí hay una historia de una persona que iba a ser pastor y que en su pasado le había sido infiel a su esposa. Y cuando ya se entera de que va a ser pastor, dejó de hacer todas esas cosas, le confiesa a otra persona que fue infiel, pero no a su esposa. Y este otro pastor que lo confronta, ¿cierto? Le dice, ok, está bien, lo dejaste de hacer, pero todavía no le has pedido perdón a Dios, todavía no le has pedido perdón a tu esposa, y en realidad todas las consecuencias de lo que has hecho todavía están presentes. Porque en realidad cada una de las decisiones que nosotros tomamos como personas tienen una consecuencia. Entonces debemos tener cuidado en cómo nos conducimos. Cada cosa que usted ha hecho tiene una repercusión de alguna forma en el tiempo presente. Y cuando lo he tenido que conversar con alguna gente, siempre me gusta sacar el ejemplo del papel arrugado. Ejemplo cliché, pero sirve de mucho. El papel arrugado, cuando tú lo arrugas y lo extiendes de nuevo, ya no es el mismo papel y no puede volver a ser igual. Aunque continúe siendo papel, ¿cierto? Es algo inservible. Y gloria a Dios porque Dios nos puede hacer un papel de nuevo, después de todas las heridas que nosotros mismos nos hemos causado por nuestro propio pecado. Pero aún así, debemos muchas veces cargar estas consecuencias de aquellas cosas que hemos hecho mal, de aquellos que son nuestros pecados. Entonces, cuando hablamos de olvidando lo que queda atrás, no es decir precisamente, yo no recuerdo mi pasado y ni siquiera pienso en él. Más bien, debemos mirar hacia atrás para ir hacia adelante. Para mirar hacia adelante, entonces, primero hay que mirar hacia atrás. Para seguir adelante y ver por qué camino me voy a conducir ahora, es necesario ver de dónde salí. Es necesario detenerse, observar hacia atrás, confrontar nuestro pecado, ver de dónde he salido, para considerar dónde no debo volver. Miro hacia atrás para no volver, para recordar de dónde Dios me ha sacado. Entonces, más como un no recuerdo, es no me adhiero ni me ato a mi pasado, sino que prosigo adelante. Sé de dónde el Señor me sacó, pero sé dónde voy. Entonces, olvidando lo que queda atrás, como le dije, no significa no quiero recordarlo. Significa que usted ha confesado a Dios y a los demás, que buscó ayuda en la Biblia y con otras personas que le aconsejaron, y que si iba caminando hacia el norte, ahora va caminando pero hacia el sur. Que si era un mentiroso, entonces comenzó a decir la verdad. Y ahora te alegra saber lo que eres hoy y de dónde Dios te sacó. Que si vivías robando, ahora trabajas y ganas tu propio dinero. Miras hacia atrás y te alegras de dónde te sacó Dios y recuerdas que no debes volver atrás. Que si no te preocupaste de pasar tiempo con tus hijos y criarles en el Evangelio, hoy te interesan y les amas y te has esforzado en eso desde el día que te diste cuenta. Puedes hablar de ello y glorificas a Dios porque ya no eres lo que eras. ¿Y cómo sabemos que hemos olvidado nuestro pasado? Cuando podemos hablar de él y podemos recordarlo. Si bien nos da tristeza de alguna forma, también damos gloria a Dios porque ya no estamos allá. Sabiendo, ¿cierto? Puedo hablar de mi pasado, sabiendo que Dios me ha perdonado, que mis hermanos me han perdonado y que Dios y tanto ustedes me han recibido a ser parte de esta familia de fe.
Y esto es muy importante igual. Lo que yo solía hacer, no lo estoy haciendo. Y aún más que eso, estoy haciendo todo lo contrario. ¿Ya? Y aquí quisiera ponerle el ejemplo de un ladrón, por ejemplo. Digamos, de una persona que vivía robando. Él podría decirnos perfectamente que dejó de robar. Podemos ver que efectivamente dejó de robar. Ahora, si las condiciones se dan en un futuro que no puede mejorar su condición de vida, lo más probable es que si las dificultades se apremian, él pueda volver a robar. Puede volver a robar. Entonces, la santidad no se trata de dejar de hacer el pecado solamente, sino de hacer todo lo contrario a lo que hacías. Este ladrón no deja de ser ladrón solo por dejar de robar, sino que ahora trabaja, gana su propio dinero y con eso vive. No sé si me doy a entender. Entonces, cuando nosotros hacemos todo lo contrario a lo que hacíamos, es porque hemos trabajado en nuestra santidad. Y ahí podemos exclamar que Dios nos ha cambiado. Y este ladrón podría exclamar, ¿cierto? He cambiado, ya no robo, ahora trabajo y gano mi propio dinero. Así que podemos hablar de eso porque ya no es lo que soy ahora. Podemos hablar de eso porque, como ya dije, éramos de esa forma, pero ahora Jesús nos ha hecho una nueva criatura. Eso es santificación. Por la gracia de Dios, conozco cuál es mi pecado. Lo he detectado. Por la gracia de Dios me esfuerzo en hacer todo lo contrario. Y por la gracia de Dios y obra de Dios, logro dejar de ser lo que era y ahora vivo en base a esta nueva identidad y ciudadanía que por gracia me ha sido dada. Y cuando nosotros vivimos como debemos vivir, me equivoqué, ahí, lo dejo ahí. Cuando nosotros vivimos como debemos vivir, entonces podemos decir también que Jesús nos ha liberado del tormento del pecado que produce amargura y tristeza, este círculo vicioso que hablábamos, ¿cierto?, que nos lleva a una espiral de amargura y que nos oprime. Y cuando comenzamos a vivir como Dios nos demanda, como Dios nos pide, nos sentimos muy bien. Esto es hermoso, podemos estar tranquilos y nos gozamos en Cristo, porque el pecado ya no tiene los efectos en nosotros. Ya suficiente hemos vivido amenazados por el miedo y la vergüenza, porque eso es lo que trae cuando no trabajamos, ¿cierto?, nuestra santificación. Pero podemos decir hoy que Jesús murió por nuestros pecados, para que fuéramos perdonados. Jesús puede santificarnos, de tal forma que ese pecado que tanto nos atormentaba y nos perseguía, que nos hacía sentir sucios e impuros, ya no está. Y Jesús nos ha hecho una nueva criatura, nos ha dado una nueva vida, porque Jesús produce cambios y cambios que son reales. Y estos cambios de la santificación solo los podremos hacer en total dependencia de Dios. Y es importante que consideremos, ¿cierto?, que somos pecadores, pero que tenemos una nueva identidad. Y que el Señor, y grabémonos esto en la cabeza, el Señor nos ha capacitado, nos ha dotado de todo lo necesario para poder vivir de manera santa. Todo lo demás es excusa. Todo lo demás es pecado. Pecado del cual nos debemos arrepentir. Como tercer punto y final, reflexionar. ¿Cuál es nuestra posición entonces? ¿Dónde estamos? El versículo 18 dice: porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Muchos están, pero no son.
Muchos están en nuestras iglesias diciendo que son cristianos, pero realmente no lo son. Y acá podemos ver al leer este pasaje que el apóstol Pablo, estaba orando al Señor por muchas personas que asisten a la iglesia, pidiendo de alguna forma, Señor, ojalá que sean cristianos. Porque, como hablaba también el pastor en ocasiones anteriores, mucha gente asiste a la iglesia meramente por religiosidad. Porque cuando nosotros le vemos, observamos que no hay frutos de santificación. Hay personas en las iglesias que uno ve que no aprenden, que no crecen, que no cambian. Y a tales personas, la Biblia, Pablo, Dios, no yo, les llama enemigos de la cruz de Cristo. Todos aquellos que asisten por mera religiosidad y que no tienen frutos de santificación son enemigos de la cruz de Cristo. Y esta sentencia es clara y es fuerte. Y hermano querido, hermana querida, es necesario que revisemos nuestras vidas, que revisemos esto. Y si vemos que no estamos teniendo frutos, algo está pasando. Si no estamos teniendo frutos de santificación, algo está pasando. Si nunca han estado estos frutos, entonces no estamos en Cristo. Y es necesario que corramos hasta las plantas de Jesús para poder pedir perdón por nuestros pecados, arrepintiéndonos, creyendo que Él es nuestro Salvador. En contraposición tenemos a los amigos de la cruz. Dice la Escritura, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. A los que somos amigos de la cruz, se nos dice que somos ciudadanos del cielo. Y esto es hermoso, porque estamos en este mundo, y podemos decir que tenemos nacionalidad chilena, por ejemplo, que somos seres humanos, que nacimos en Chile, que esta es nuestra identidad, pero somos ciudadanos del cielo. Y esta es nuestra primera identidad. Somos ciudadanos del cielo. Somos hijos de Dios. Y esperamos que nuestro Salvador vuelva del cielo. Entonces esforcémonos, porque aún tendremos que luchar contra nuestro pecado. Pero en Cristo todo es posible. El pecado ya no nos ata ni nos identifica, porque nuestra identidad está en Cristo, quien nos liberó de las ataduras del pecado y nos ha dotado de todo lo necesario para poder vivir en santidad. Y a medida que nos llenemos de su palabra, a medida que pongamos en práctica su palabra, todo en nosotros irá cambiando y todo se irá acomodando. Porque muchas veces nos negamos a hacer el bien, por lo que sentimos y dejamos de lado la obediencia. Pero madurar es esforzarse en la santificación, dejando de guiarse por los sentimientos y hacer el bien en obediencia, en amor a Dios y en amor al prójimo. Y esto es verdad, muchas veces nos negamos de hacer el bien por lo que sentimos. Yo muchas veces he dicho y he escuchado también, mi hermano necesita ayuda, pero el otro día me trató mal. La verdad es que estoy enojado y no siento ganas de ayudarle. Y si le ayudo, sería hipócrita de mi parte, porque aún estoy enojado. Y la verdad que lo verdaderamente hipócrita es llamarte cristiano, pero negarte a hacer el bien. Lo verdaderamente hipócrita es decir que amamos a Cristo, que amamos a Dios, pero no le obedecemos, esperando ser guiados por nuestros sentimientos, cuando deberíamos esforzarnos en hacer el bien, esforzarnos en la santificación con total obediencia a Dios y no a nuestros sentimientos. Eso es madurar. Eso es santificación.
andar en obediencia a Dios, imitando a Cristo y a Pablo, y a muchos otros hermanos que van más adelante que nosotros en esta carrera. No según lo que sintamos, sino según lo que se nos pide hacer. ¿Qué les va a pasar a los enemigos de la cruz? Y piense que Jesús tuvo que lidiar con esto en su ministerio. Él tuvo 12 discípulos. 11 eran amigos y uno no. Hay gente que incluso pueden ser líderes, pueden estar haciendo discipulados, pueden estar siendo líderes, ¿cierto?, de algún ministerio o de cualquier cosa, ¿cierto?, dentro de la iglesia, tener un papel importante. Y aún así, ser un enemigo de la cruz. Esto mismo lo vemos en las palabras de Jesús en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en el día final muchas personas van a decir: Jesús, mira mi hoja de vida. 30 años miembro de la iglesia. Fui a muchos viajes misioneros. Todos los meses di mi diezmo. Fui líder de tal ministerio. Todas las semanas salía a predicar el evangelio. Pero va Jesús decir: apártate de mí, nunca te conocí, nunca tuvimos una relación, nunca viniste a mí para el perdón de tus pecados, nunca trabajamos en la santidad de tu vida. Aléjate de mí, hacedor de maldad. No se trata entonces de una santidad externa, se trata de una santidad interna que refleja o que se refleja en todas las áreas de nuestra vida, no solo en las cosas que hicimos, sino que en una relación directa con Dios. Puede que no hayas tenido grandes obras a destacar dentro de la iglesia, pero creciste en el amor a tu familia cada día y fuiste cambiando por amor a Dios y al prójimo. Pero aún, si tú hiciste todas estas cosas grandes dentro de la iglesia, pero en la intimidad de tu cuarto despreciabas a Dios, o en tu casa no cumpliste con tu deber como debías, por ejemplo, de amar a tu esposa y a tu familia, entonces eras enemigo de la cruz de Cristo. Y déjeme decirle, hermano, que ante Dios no existe ninguna apariencia de piedad. Dios descubre cada uno de esos pecados que por más que nos esforcemos en esconder, Dios los descubre. No sacamos nada con esconder nuestros pecados. Reconozcámoslo, pidamos perdón cuando corresponda, asumamos tal vez las consecuencias y vayamos delante del Señor, pidiendo perdón. Porque ante Dios no existe ni existirá ninguna apariencia de piedad. A Dios no se le puede engañar. Y es por eso que el llamado a los amigos de la cruz es a estar en Cristo. Estamos, iglesia, llamados a estar en Cristo, porque no todos los que están en la iglesia están en Cristo. Y yo me alegro de que todos los que estemos aquí presentes estamos en el culto. Me alegro de que estamos en el servicio al Señor. Y aún me alegraría más saber que todos aquí realmente se han encontrado con Cristo y le han entregado su vida a Él. Porque es una realidad que no debemos desconocer. Entre nosotros hay gente que no es hermana. Y Dios nos ayude con eso. Pero nuestro llamado es a estar en Cristo. Y si estamos en Cristo, van a haber frutos de santificación. Aquellos que son verdaderos cristianos viven vidas ejemplares. No es que hayamos o es que estemos sin pecado y seamos perfectos, sino que somos humildes y nos arrepentimos y vivimos una vida consciente de esto. Y el pecado no se enseñorea de nosotros. Sabemos que no somos perfectos, así que cuando hay pecado pedimos perdón y debemos trabajar en cambiar. Si no trabajamos en cambiar, entonces no hay frutos de santificación
Y eso es un reflejo de que nos gusta estar en esa condición pecaminosa, de la cual también debemos arrepentirnos. Un verdadero cristiano dice: Jesús murió por mis pecados para darme una nueva vida. Bueno, entonces voy a servir a Jesús y vivir esta nueva vida. Por otro lado, los enemigos de la cruz dicen: no me arrepiento de nada, no necesito la ayuda de Jesús, no es necesario cambiar, no es necesario aprender, estoy muy bien, estoy haciendo lo que quiero hacer, ya no voy a servir a Jesús. Y la marca distintiva, como decía adelante, de un cristiano es que vive en santificación, vive en un constante cambio, porque los ríos de agua viva fluyen dentro de él, y no es un agua estancada que se enmohece, no es un cuerpo inmóvil al cual le salen escaras, al contrario, se sacude de todo aquello que le impide glorificar y servir a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos levantado alguna mañana y hemos dicho esto? ¿Qué es lo que debo cambiar hoy? ¿De qué me voy a sacudir hoy? ¿Cuál puerta voy a abrir para que el agua fluya? ¿Qué pecado voy a dejar de hacer y qué actitud voy a tomar de hacer en contra de ese pecado? Recordemos que si vivíamos robando, no basta con solo dejar de robar, sino que me pongo a trabajar para vivir de mi trabajo. Si soy un mentiroso, no basta con dejar de mentir, sino que ahora debo decir la verdad y vivir en la verdad. Es hacer todo lo contrario. Entonces, como conclusión, al estilo del pastor Diego también, para pensar y practicar. En mi escuela, así que no me critiquen por ello. Punto 1. Ponga sus ojos e imite a Jesús y a los que viven conforme al ejemplo de Jesús. Y para alimentarse de buenos ejemplos, podríamos, por ejemplo, leer biografías de seres humanos, ahí debería decir que amaron más a Dios que a cualquier cosa. Por ejemplo, John Knox, Spurgeon, George Mueller, y yo sé que usted conoce muchos más otros nombres. Yo nombré a los que a mí me gustaban, pero usted conoce tantos otros ejemplos que puede revisar de sus biografías, y a veces no basta mirar, o mejor dicho, debemos mirar muy atrás en el tiempo también para buscar aquellos ejemplos, pero también debemos mirar nuestro presente. Hay hermanos que están en Cristo que son un buen ejemplo para nosotros y que también debemos imitar sus pasos. Y como punto 3 y final, el llamado entonces es a trabajar en la santificación con un compromiso férreo, fuerte, totalmente comprometido, recordando, ¿cierto?, que ya no estamos en la condición de depravación total que nos tenía muertos en nuestros pecados, sino que ahora somos una nueva criatura que debe seguir luchando por su santificación. Miramos hacia atrás, no nos olvidamos de la depravación, pero abracemos más esta nueva obra que Cristo ha hecho en nosotros. Y recordemos que el Señor nos ha dotado de todo lo necesario para vivir santamente. Todas las demás son excusas. Entonces, debemos dejar de hacer lo que hacíamos y hacer totalmente lo contrario. Y acá basta con que revisemos nuestra vida, veamos qué cosa voy a dejar hoy día. No es recomendable atacar todos aquellos pecados al mismo tiempo. Es mucho mejor ir uno por uno, pero cada día creciendo, de a poquito, pero avanzando. Jamás en nuestras fuerzas, sino que en total dependencia a nuestro Señor. Oremos. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por todo aquello que tú nos recuerdas y enseñas hoy.
Te damos gracias porque, Señor, tú nos enseñas también y nos corriges. Y podemos ver a través de estas cosas que tú eres nuestro Padre y que no nos has dejado huérfanos, Señor, y que has comenzado esta buena obra en nosotros y tú la seguirás perfeccionando, Señor. Te necesitamos, lo sabemos y te pedimos perdón por todas aquellas veces, Señor, que no trabajamos en nuestra santificación. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a serte fiel, a poner tu palabra en obediencia. Ayúdanos, Señor, a practicar. Ayúdanos, Señor, a trabajar en nuestra santificación. Y ayúdanos, Señor, a encontrarnos con aquel gozo y alegría que podemos hallar en la santidad y en la obediencia, Señor. Ayúdanos a guiarnos por lo que tú nos pides y no por nuestros sentimientos. Ayúdanos, Señor, a dejar de hacer aquellas cosas que son pecado y hacer totalmente lo contrario, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. No podemos solos, Señor, te necesitamos. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado nuevos anhelos, nuevos deseos, y has puesto este anhelo y deseo en nosotros de trabajar en nuestra santificación, de preocuparnos por las cosas de tu reino. Y nos has hecho nueva criatura, y con ello nos gozamos, Señor. Y tenemos plena confianza que tú seguirás obrando en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias por todo, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu bendición y gracias por este culto, Señor, de adoración y acción de gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén.